Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 2, versículos 4 al 9 y 15 al 17. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 103 y el responsorio es: bendice al Señor que nos ha dado la vida. Bendice al Señor que nos ha dado la vida. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor que nos ha dado la vida. Todos los vivientes aguardan que les des comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacían de bienes. Bendice al Señor que nos ha dado la vida. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve a polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendice al Señor que nos ha dado la vida. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios,
las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra de Dios. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Hoy, este día miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, pues empezamos a leer la segunda historia de la creación y vemos algo diferente de la primera que ya hemos acabado el día de ayer. Y en esta creación, pues los comentaristas del libro de Génesis nos dicen que es una creación que viene de la tradición yavista. El lunes les comentaba de que los expertos en el Antiguo Testamento, particularmente el libro de Génesis, nos dicen que el libro de Génesis y particularmente las historias de la creación fueron editadas por tres diferentes tradiciones que hoy en día se pueden distinguir. La primera es la eloísta. Eloí es uno de los nombres de Dios. El otro, la otra tradición es la tradición yavista, que es otro nombre de Dios. Y después la tercera tradición, la tradición sacerdotal. La primera historia de la creación que leímos hasta ayer, nos dicen los comentaristas, fue producida por la tradición sacerdotal y que esta segunda historia de la creación muy probablemente fue creada por la tradición yavista, o sea, por diferentes editores que fueron tomando de las culturas vecinas, particularmente la cultura de Mesopotamia y de Egipto, y que después utilizaron ciertos elementos para entretejer estas historias de la creación, creando un sentido muy diferente a las otras culturas. Por ejemplo, en la tradición, en la cultura de Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak, pues ahí tanto el sol como la luna son vistos como dioses. Sin embargo, en la tradición de la primera historia de la creación que escuchamos antier, se nos dice de que tanto el sol como la luna son creación de Dios y que por tanto no son dignas de ser adoradas, puesto que son creación, puesto que solamente el Creador, el único Dios, es digno de ser adorado como tal, ¿no? Así que, aunque los editores de estas dos historias de la creación tomaron elementos tanto de Mesopotamia como de Egipto, al crear estas historias de la creación, pues le dan una interpretación muy diferente a cómo las encontramos cómo encontramos esos elementos en la cultura de Mesopotamia como en la cultura de Egipto. Y así, en esta segunda historia de la creación tenemos que nos dicen los comentaristas que es una historia más antigua que la primera y que por tanto esta historia viene de la tradición yavista. Y en esta segunda historia de la creación, el orden de la creación es muy diferente. Simplemente nos pone de que Dios creó la tierra y todo cuanto contiene, y después lo primero que Dios crea es al ser humano, al hombre particularmente. Y después, dentro de esta segunda historia de la creación, nos pone cómo después la creación del hombre no es completa hasta que no crea a Dios también a la mujer, que es complemento del hombre. Esto también lo tenemos en la primera historia de la creación que escuchamos hasta ayer, cuando la primera historia de la creación habla de la creación del hombre, habla en términos plurales y generales, no como hombre específico de un género, sino como hombre, una noción general y plural de la humanidad, y que la creación del hombre como ser humano no es completa hasta que no es creada también la mujer, ¿no? Así que en esto tienen algo muy similar, de que aunque el hombre, el género masculino, es creado primero, esta creación del hombre como ser humano no es completa
hasta que Dios no crea a la mujer como complemento fundamental de la humanidad. Así que dice la primera lectura de hoy: cuando el Señor hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Nótese algo muy interesante aquí, que esta segunda historia de la creación simplemente pone el comienzo de la creación y el ser humano como labrador. Así que la cultura agrícola la ve como natural y como fundamental. Pero sabemos hoy en día de que antes de que la cultura agrícola se estableciera, el ser humano era nómada. El ser humano era cazador y colectador tanto de frutas, de semillas, de naturaleza, y que el hombre, antes de que se estableciera en pueblos y ciudades a causa de la agricultura, pues vivía como nómadas de un lugar para otro, manteniendo tanto animales y buscando alimento para los animales. Pero sin embargo, esta segunda historia de la creación pone el principio del ser humano como labradores. O sea, toma ya por entendido de que el ser humano es agrícola. Y esto pues es un concepto muy limitado, puesto que hoy en día sabemos de que previo a la agricultura, el ser humano vivió en diferentes maneras, diferentes formas. Muy bien, continúa la lectura. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida. En la primera lectura no nos dice cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Esta segunda lectura nos dice cómo. O sea, que Dios tomó del polvo e hizo al hombre y le sopló. Ese soplar es el rúa, es el viento a cual le llamamos espíritu, ¿no? Así que Dios provee el espíritu al ser humano. Y con esto nos quiere decir de que como creación de Dios, pues en esto también podemos complementar la respuesta que hicimos en el día de ayer. ¿En qué somos semejantes e imagen de Dios? Bueno, esta segunda historia de la creación nos da la idea de que porque Dios sopla su espíritu en el barro que le da vida, pues entonces también somos semejantes y somos imagen del espíritu mismo de Dios que habita en nosotros. Después dice, plantó el Señor un jardín al oriente del Edén. El Edén no es el jardín. El Edén es una región y dentro del Edén es donde Dios pone al hombre. Y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Nuevamente, Dios lleva a cabo la creación y pone al hombre para que sea el mayordomo, o sea, para que cultive y para que lo cuide. El hombre no es el dueño. No es el Señor de la creación. El dueño y Señor de la creación es Dios. Y cuando olvidamos nuestro lugar dentro de la creación, pues es cuando abusamos, cuando destruimos la creación, porque nos damos la idea de que somos los señores y los dueños de la creación, cuando no. Somos parte fundamental e intrínseca de la creación. Y cuando nos separamos de ella, pues es cuando abusamos. Cuando rompemos nuestra conexión con todo cuanto Dios ha creado y nos creamos esta imagen de señores y dueños, de que somos diferentes de la creación, pues entonces ahí es cuando distorsionamos nuestra relación con la creación donde Dios nos ha puesto. Igualmente aquí en esta segunda historia de la creación, toda la creación está al servicio del hombre. El Señor
le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día que comas de él morirás. Vamos a desempacar un poco esto, porque aquí vemos el principio de nuestra rebelión contra nuestro Dios, contra nuestro Creador. En el jardín, dentro del Edén, donde Dios pone al hombre, hay dos árboles. El árbol de la vida eterna. Con esto nos quiere decir de que el hombre, desde su origen, compartía la eternidad con aquel que nos ha creado. Pero a causa de la rebelión, a causa del pecado, a causa del rechazo de aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama, pues entonces esa vida eterna se ha perdido, que después se nos da de nuevo por la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Aquí esto conecta muy bellamente con la venida de Jesucristo, ¿no? Que viene a regresarnos lo que por desobediencia, por rebeldía, habíamos perdido. O sea, por el pecado mismo habíamos perdido la vida eterna. Y después hay otro árbol, el segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios le dice al hombre que no coma de ese árbol y que cuando se atreva a comer de este árbol, pues entonces perderá en cierta manera la inocencia, y por medio de esa pérdida de la inocencia vendrá la muerte. Lo que nos quiere decir de que al desobedecer, al rechazar lo que Dios nos ha mandado, es ahí cuando empieza la rebeldía. Es ahí cuando empieza el rechazo de que nosotros somos creación de Dios y que como tal no somos los señores y dueños de la creación ni de nosotros mismos. De que nuestro Señor, de que nuestro Creador es a quien le debemos no solamente nuestra existencia, sino también nuestro porvenir. Y romper, dañar, impactar esta relación de creador y criatura es donde entra el pecado, es donde entra la desobediencia, es donde empieza la rebelión en contra, no solamente de aquel que nos ha creado, sino también en contra de cuál es nuestra identidad fundamental. Al desobedecer, al ponernos en rebelión con nuestro Creador, queremos crear esta idea de que somos nuestros propios creadores. O sea, hemos desvinculado nuestra vida de aquel que nos ha creado. Hemos quitado a Dios del centro de nuestras vidas para poner nuestro ego, para ponernos a nosotros mismos, de que la vida, de que el mundo gira en torno a nosotros. Esto es el problema fundamental de la desobediencia, de la rebelión contra Dios, de que al desplazar a Dios del centro de nuestras vidas, entonces, ¿a quién o a qué vamos a poner en el centro en torno al cual nuestras vidas girarán? Pues al desplazar a Dios, ponemos nuestro ego, ponemos a otros dioses que hemos creado, ponemos a otros intereses que nos mueven y que nos determinan. Y esta es parte fundamental del por qué en esta historia de la creación, en esta segunda historia de la creación, se nos dice de que el pecado entra por medio de la desobediencia, el pecado entra por medio de la rebelión. Y repito, no solamente rebelión y rechazo en contra de nuestro Creador, sino también en contra de nuestra identidad fundamental de quién somos, que es lo que se nos regresa en Jesucristo por gracia de Dios, no porque lo habíamos merecido. Todo cuanto Dios ha creado, Dios ama, y todo cuanto Dios ama quiere que llegue a su plenitud, para la cual Dios lo ha creado. Entonces, Dios, por amor a su creación, por amor a sus hijos e hijas, entonces, en Cristo, viene para salvarnos de nosotros mismos, para regresarnos esa dignidad y esa identidad que habíamos rechazado desde el principio de esta rebelión.
ya en los días que vienen, pues seguiremos leyendo de esta segunda historia de la creación. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, capítulo 7. Y aquí tenemos nuevamente a Jesús. Ayer escuchamos de que algunos líderes, fariseos y escribas venidos de Jerusalén vinieron para escuchar y para ver por ellos mismos lo que ya los rumores habían llegado a Jerusalén de este hombre Jesús el Nazareno, de que predica y de que sana y de que expulsa demonios, y esto parece estar causando no solamente curiosidad, sino también preocupación en ellos, porque si este hombre Jesús el Nazareno empieza a crear un cierto movimiento religioso que puede tener consecuencias políticas, pues entonces el Imperio Romano va a mandar sus tropas y va a aplastar al pueblo judío, ¿no? Y esto es parte del por qué los líderes en Jerusalén, que es el centro y también el ombligo del culto religioso del mundo judío de aquel entonces, tienen preocupación de cualquier tipo de movimientos que pueda atraer la atención del Imperio Romano. Así que ayer escuchamos cómo estos fariseos y escribas critican a Jesús el por qué él y sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Ayer la acusación era solamente de los discípulos que no se lavaban las manos, pero en el Evangelio de Lucas tenemos de que esa acusación también es hecha a Jesús, ¿no? Y Jesús les hace ver la hipocresía de cómo tanto los fariseos como los escribas pues habían suplantado tradiciones puramente humanas y reemplazar los mandamientos de Dios, y puso un ejemplo claro de cómo tradiciones humanas pues entonces suplantaban el mandamiento de honrar al papá y a la mamá, cuando dicen: lo que yo pueda ofrecerte para ti, papá y mamá, lo ofrezco al templo. Y con eso los hijos se lavaban las manos de hacerse responsable por el cuidado, por el mantenimiento, por el honrar a sus padres, ¿no? Y con ese ejemplo Jesús les deja bien claro cómo las tradiciones puramente humanas, que Jesús no las declara malas en sí mismas, sino que las ponen por encima, y esto es lo que Jesús critica, la ponen por encima de lo que Dios sí nos manda. Y ahora aquí continúa el tema Jesús se aleja de los fariseos y escribas y ahora se dirige a la muchedumbre. Dice: en aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme, nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Estas son palabras fuertes. Y para la mentalidad hebrea, la mentalidad judía de aquellos tiempos, estos eran palabras que provocaba shock en ellos. Y esto lo vemos en la reacción de los discípulos mismos de Jesús, que escuchan estas palabras y ellos, con el trasfondo de todas estas tradiciones de ritos de purificación que ya para ellos eran normal, pero no para Jesús, entonces estas palabras de Jesús crean una reacción fuerte en sus discípulos. Y ahora, cuando Jesús se aleja de la muchedumbre y entra en una casa, los discípulos se le acercan a Jesús con este shock en torno a sus palabras de que declara a todos los alimentos puros. Dice: cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, aquí está una reacción de Jesús a esta pregunta de los discípulos. ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Recordamos que aún hoy en día en
la comunidad judía, por ejemplo, el cerdo no se consume porque esto está visto como un animal impuro. Tanto esto lo vemos en la comunidad judía como en la comunidad musulmana, que son parte de esa región del Medio Oriente. También hay muchos otros alimentos que son considerados no limpios y que por tanto no pueden ser consumidos. También la cocina judía, aún hoy en día, hay ciertos elementos que no pueden mezclarse, porque el mezclar una cosa con otra pues es introducir o contaminar la cocina. Lo que escuchamos ayer en este conflicto con los fariseos y escribas, las tradiciones de ritos de purificación, todo esto pues era parte de la cultura hebrea, cultura judía, que definían y determinaban los límites en los cuales se podía mover la persona judía, ¿no? Y que también esto creaba pues separación con otras culturas que no tenían esos mismos principios, esas mismas formas de ver lo puro y lo impuro, o los ritos de purificación. Este evangelio de hoy también muy probablemente viene de la situación de la iglesia primitiva. Recordamos que las primeras 2 generaciones de cristianos, en su mayoría eran judíos cristianos. Pero cuando a la iglesia empiezan a entrar los no judíos o los paganos, o también como se llaman gentiles, pues entonces aquí entra esa problemática de que si a los que no son judíos los tenemos que someter a nuestras tradiciones, por ejemplo, de alimentos limpios o impuros, o las tradiciones de purificaciones, ¿no? Y este fue el tema del primer concilio que se llevó, el primer concilio de Jerusalén, cuando ahí trataron el asunto esto de que si a los paganos que son recibidos en la iglesia les tenemos que imponer la ley mosaica o también las tradiciones de purificaciones que ya para entonces eran parte de la vida ordinaria de la comunidad judía. Y en ese primer concilio de Jerusalén, que se llevó a cabo más o menos en el año 45, donde Pablo tuvo una intervención muy importante, pues ahí se determinó de que si nosotros, o sea, hablando entre los judíos cristianos, si nosotros no hemos cumplido y no vivimos al máximo estas prescripciones, ¿por qué vamos a someter a los paganos a algo que nosotros mismos no cumplimos, ¿no? Y ahí se tomó la decisión de que para ser cristiano no tienes que hacerte primero judío. También entró el tema ahí de la circuncisión, puesto que esto era parte de la identidad judía. Entonces a los paganos que se convertían al cristianismo, entonces ya no se les imponía ni la circuncisión, ni tampoco los ritos de purificación o los alimentos que eran considerados impuros, ¿no? Así que este evangelio está reflejando esa realidad de la iglesia primitiva, de cómo hemos de ver aquello que antes del cristianismo, antes de Cristo, antes eso era algo fundamental de la identidad judía, o sea, de no consumir los alimentos impuros o de los ritos de purificación, pero que cuando ahora en Cristo tenemos una nueva forma de ser y de vivir, una nueva identidad y dignidad, de que entonces todo esto que antes era considerado impuro y rechazado, pues ahora en Cristo tenemos una nueva forma de interpretar. Aquí en este evangelio a Cristo les está diciendo de que lo que hace impuro a la persona no es lo que consume, sino lo que habita, lo que vive, lo que cultiva uno en el corazón, ¿no? Y es lo que Jesús le dice: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios y los adulterios y codicias. Así que Jesús da toda una lista de todo esto que sí mancha al ser humano y que Jesús reinterpreta fundamentalmente lo que significa vivir con esta identidad y dignidad de quién dice Dios que somos, ¿no?
Por eso la crítica fuerte de Jesús contra los fariseos y los escribas, de que ellos se enfocaban solamente en lo externo, todos los ritos se enfocaban solamente en lo externo, pero que no los llevaba a transformar, a purificar, a sanar la fuente de donde salen todas nuestras motivaciones e intenciones. Y es aquí a donde Jesús nos lleva, a la purificación de esta fuente, a la purificación, a la sanación, a la transformación del corazón del ser humano, de donde salen, de donde brotan todo aquello que sí nos manchan. Y en esta lista, pues podemos ver claramente, ¿no? Aquello a lo que Jesús mismo nos invita para dejarnos sanar, dejarnos transformar. Y esto es una interpretación radicalmente diferente a cómo la religiosidad del tiempo de Jesús entendía el propósito de la religión. La religiosidad judía del tiempo de Jesús estaba pasando por un tiempo de crisis, ¿no? Y cuando Jesús entra a la historia, pues entra para dar una interpretación radical, en lo cual nuestra religiosidad nos lleva a la transformación del ser humano desde dentro, y no simplemente el cambiar los adornos externos, no simplemente el crear nuevos ritos, nuevos cultos y sacramentos que solamente se quedan en lo externo. Lo que Dios en Jesucristo busca es regresarnos a la dignidad nuestra que Dios nos ha dado como hijos e hijas amados de Él, a nuestra transformación del corazón, de lo más profundo nuestro, repito, y lo que dice aquí el Evangelio, de donde nacen nuestras intenciones y motivaciones, y esto es lo que Dios busca transformar. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.